No hay límites para nuestro Dios. Y hay algo que quiero leer, iglesia. En una clave que el Señor le dio a alguien en la Biblia, que fue el que más reyes él mató, más victorias obtuvo, dice la palabra, y fue Josué. Amén. Y vamos a leer en Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Listo? ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a leerlo nuevamente, amén. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Un secreto que Dios le dio a este hombre, y es el secreto que Dios nos está dando a ti y a mí. Amén. Y yo vi la palabra prosperar como un sinónimo de victoria. Amén. La palabra prosperar no solamente a nivel económico, sino prosperidad en el llamamiento que Dios nos ha dado. Prosperidad, ¿verdad?, en nuestra familia. Prosperidad en el llamado que Dios ha hecho a tu casa. Amén. Entonces, yo decía, ¿verdad? Si este año el Señor dijo, es el año de tus victorias, porque no habló de una sola victoria, es el año de tus victorias. Entonces yo me preguntaba, Señor, pero ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cuáles van a ser los secretos para yo tener esa victoria en ti? Y el Señor me llevó aquí, a Josué. Y hay algo que tenemos que hacer, iglesia, y te lo hablo a ti porque Dios me lo habló primeramente. Una de las cosas que tenemos que hacer es alinear nuestra mente con la mente de Dios. ¿Por qué Dios le dijo a Josué, meditarás en este libro de la ley de día y de noche? Porque Dios le dijo, yo necesito que tu mente sea llena de mi pensamiento. Porque si tú vas a luchar en tu pensamiento, tú no vas a poder derrotar lo que está delante de ti. Si tú vas a luchar en tu pensamiento, no vas a poder obtener las victorias. La tierra que yo te voy a dar es grande. Por tanto, tu pensamiento tiene que estar alineado con el Dios grande que yo soy. Y una de las cosas, iglesia, que nosotros tenemos que hacer es que mi pensamiento debe ser alineado con el cielo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo no hablo nada que el Padre a mí no me lo haya dicho. ¿Sabe por qué? Porque la mente de Jesús, el espíritu de Jesús estaba alineado con el Padre. Fue el secreto, uno de los secretos de Jesús es que Él se unió al pensamiento del Padre. Josué procuró hacer esto. Él procuró estudiar ese libro de la ley. Y Josué fue el que más reyes mató. Por consecuencia, fue el que más victorias obtuvo. Pero Dios le dijo a él, tienes que sentarte, meditar en este libro. Este libro será tu secreto. Este libro será el que te llevará a obtener y conquistar la tierra que yo ya te dije que era tuya. Por eso, iglesia, en el momento en que yo estaba allí en la oficina y vinieron tantos retos a mi vida, tantos desafíos para este año a nivel personal, ¿verdad? Y Dios me lo va a ampliar a nivel de mi familia. Dios me lo va a ampliar en muchas áreas, de eso tengo la seguridad. Y muchas veces aparece en nuestra vida el temor, el miedo. Y el miedo hace, ¿verdad?, que yo me quede en un solo lugar.
El miedo me impide tomar la tierra que Dios me entregó. Porque Dios no me está diciendo, ve y ve a ver qué sucede. No. Él le dijo a Josué, ve y toma. Hay un nuevo reto para su colegio en este año. Hay un nuevo reto de parte del cielo para su colegio. Pero yo tengo que alinear mi pensamiento con Dios. Tengo que alinearlo con Él. Y el pensamiento de Dios está aquí, en la palabra que tienes en tu mano. Iglesia, ¿cuántas veces, verdad? El año pasado dejé de obtener victorias. ¿Cuántas batallas dejé de ganar? ¿Cuántas batallas el enemigo me ganó? En el campo ministerial, en el campo personal, en el campo de la economía. Porque mi pensamiento no estaba alineado con el cielo. ¿Cuántas cosas hice yo en mi propio pensamiento humano, terrenal? ¿Sabes qué? Cuando nosotros tomamos el pensamiento de Dios, que es la palabra de Dios, cuando caminamos en la palabra de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Y no habrá enemigo, ni grande ni pequeño, que yo no pueda derrotar. Porque no voy a pelear en mis fuerzas, sino en el poder y la autoridad de su palabra. Muchas batallas las luché en mis fuerzas. Muchas batallas las peleé en mi fuerza. Y el resultado, ¿verdad?, fue que en vez de yo ir avanzando para la conquista, entonces el enemigo me fue intimidando. Hay algo, ¿verdad?, que dice la palabra, que ella es espada de doble filo. Una espada es un arma para pelear. Una espada es un arma para atacar. ¿Y por qué a veces esa arma, muchas veces en mis batallas, la tuve guardada? Cuando vino el momento de la enfermedad, ¿dónde estaba nuestra espada? Cuando vino el momento de la crisis, ¿dónde estaba nuestra espada? De pronto estamos hoy en pie, iglesia, porque tuvimos algunas victorias, pero no la totalidad de ellas como Dios quería que la obtuviéramos. Pero en este nuevo año, yo quiero decirle al Señor, yo quiero ganar todas las batallas que vengan. Yo no quiero que el enemigo se quede con mi bendición. Pero el Señor me dice, tienes que equiparte con mi pensamiento. Tienes que equiparte con mi palabra. Me gusta un versículo, ¿verdad?, que dice la palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque la espada la tienes, porque la espada te hace avanzar. Pero la espada nunca es para que tú retrocedas. La espada es para que tú avances con ella. Nunca Jesús retrocedió ante la intimidación del enemigo. Nunca Jesús retrocedió ante las circunstancias. Pero si era Jesús, su pensamiento estaba alineado con el pensamiento de Dios. Estaba equipado con las palabras del Padre. Cuando usas la palabra, usas la autoridad del Padre, usas la autoridad del Hijo. No son meras palabras. Por eso, fíjense que la espada es una simbología. Cuando tú y yo le declaramos la espada al enemigo, la palabra al enemigo, perdón, le estamos declarando la autoridad del Padre. Por eso es que todas las cosas pasarán,
pero su palabra nunca pasará, porque la autoridad de Dios nunca pasará, siempre permanecerá en medio de nosotros. Así que, mi hermano, cuando tú declares la palabra, no la declares de cualquier manera. Imagínense, es como si yo tuviera la espada y estuviera temblando. Tuviese la espada y estuviese... No, tengo que tomarla con mano firme. Pero hay algo, ¿verdad?, que hace que esa espada permanezca firme, y es la fe que hay en mí para creerla. Es la fe que hay en mí para creerla. La fe activa la autoridad de Dios a través de la palabra. Porque a mí me pueden declarar una palabra, ¿verdad? Yo puedo decirle a Chely, en el nombre de Jesús, eres sana. Y Dios me está dando esa palabra a mí. Yo se la estoy declarando a ella. Pero ella puede no recibirla. Al igual, Dios nos ha dejado un código, que es este. El código de los hijos de Dios es este. Y si tú no lo crees, mi hermano, entonces el enemigo hará que todo el tiempo retrocedas, nos arrinconará. Pero Dios está diciendo, este es el año de tu victoria. Este es el año de nuestras victorias. Y es lo que yo he decidido creer. Es lo que yo he decidido creer. No solamente con mi mente, sino con mi espíritu. Hay algo, ¿verdad? Y es, dice la palabra que una vez Moisés, ¿verdad?, mandó 2 espías. Y a Dios le había dado y les había dicho que les iba a entregar esa tierra. ¿Cierto? ¿Cuántos recuerdan esa porción? ¿Verdad? 2 espías. Dios dio un decreto. Y fue un decreto de victoria, de posesión. Amén. Y Moisés los mandó bajo ya un decreto de Dios. Los mandó Moisés a revisar la tierra. Y cuando estos espías regresaron, ¿verdad?, unos vinieron diciendo, nosotros somos como langostas delante de ellos. ¿Cierto? No langostas, sino langostas, los insectos que son así de... No, esos vinieron, mejor dicho, con esa mente, pero totalmente desanimados. Porque esa es una de las cosas que Satanás trae a nuestras vidas, desánimo. Y dice la palabra, ¿verdad?, que estos hombres apenas vieron las circunstancias. No habían empezado a pelear y ya se sentían derrotados. ¿Cuánto, verdad? Nos sentamos a ver el noticiero, por ejemplo, en estos días que estaban hablando de la economía. ¿Cómo iba a ser la economía en estos primeros meses? Y empezaron a decir, en este mes no compres esto, ni esto, ni esto. Y enseguida, ¿verdad?, yo vi la noticia. Y miren cómo es la mente. Y si tú, precisamente por eso es que Dios nos está diciendo, tu mente tiene que estar alineada con la mía. Porque si no, ¿qué información vas a recibir y qué información vas a creer? El mundo nos dará una información. Crisis económica, violencia. Más escasez, subirán los alimentos, subirá el vestido, subirá el calzado, los pasajes subirán. Y tú miras tu sueldo, y tú miras esto, y tú miras tu familia, y miras el colegio, miras esto, miras lo otro. Y de pronto yo recordé, no, pero es que yo no estoy bajo un código del mundo. Yo estoy bajo el código de la palabra. Yo estoy bajo un gobierno diferente. No bajo el gobierno del mundo, sino bajo el gobierno de mi Padre Celestial. Miren, iglesia, hay algo, ¿verdad?,
que nosotros tenemos que saber. Y es que nosotros no nos podemos, nuestra vida no puede ser regida ni ministrada por lo que es el mundo. ¿Qué pasó, verdad? Así como estos hombres miraron los gigantes que estaban allí, miraron la dificultad de poseer la tierra, así nos pasa a nosotros ante la dificultad, ante las circunstancias. Mi hermano, el mundo te dará una información, nuestra propia carne nos dará una información. Tus amigos llegarán a tu casa y cuántas cosas no te van a decir. ¿Cuántas cosas no te van a decir? Se le irán al almacén. Este 2016 pinta así como que va a ser difícil, como que las ventas van a estar pero duras. Pero tú, ¿qué vas a decir, Celia? Mi negocio está regido por el que está allá arriba. Mi negocio está bajo un gobierno. Mi gobierno está. ¿Se dan cuenta por qué Dios le dijo a Josué? Medita en este libro. No lo tengas ahí en la mesita de adorno. No lo tengas allí en tu sala abierto solamente. No. Tienes que meter tu mente allí. Tienes que meter tu espíritu allí para que te llenes de la palabra de Dios. Cuando las personas vienen o cuando tú escuchas la información y tú no dices nada, ni decretas nada, tú no puedes quedarte callado. Tú tienes que declarar una cosa diferente, una cosa distinta a lo que te están diciendo. Es, mi hermano, como cuando tú vas al médico. ¿Cuántos iremos al médico este año y no sabemos que nos van a diagnosticar? Amén. No lo sabemos. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Pero ¿cuál es mi seguridad? La palabra que Dios ya ha dicho. Este decreto es para mí. Este decreto es para los hijos de Dios y para los que lo creen. Miren. Miren la diferencia, ¿verdad? Dentro de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, estaba Josué y Caleb. Josué y Caleb, ellos conocían quién los había mandado allá. Ellos lo sabían. Las circunstancias les estaban diciendo un decreto de derrota. No vamos a poder hacerlo, eso es imposible. Ese era el decreto que el mundo les estaba mostrando. El decreto que el diablo les estaba mostrando. Ese gigante es más grande que tú. Pero ellos se pararon en el decreto de Jehová sobre sus vidas. Ellos se pararon en el decreto de la palabra. Y yo te digo, mi hermano, en este 2016, ¿bajo qué decreto tú te vas a parar? Yo me imaginaba en mi mente, ¿verdad? El enemigo vendrá con muchos decretos. Ya él los tendrá preparados sobre mí. Pero sé que hay un decreto mayor sobre mi vida. Sé que hay un decreto de aquel que lo venció en la cruz. Sé que hay un decreto de aquel que es la cabeza de todo principado, la cabeza de toda potestad, el que gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No estoy bajo un decreto del diablo, estoy bajo el decreto de Jesucristo, estoy bajo el decreto del Padre. Lo que se dice en el cielo de mí es lo que yo voy a aceptar. No aceptes, iglesia, los decretos del enemigo sobre ti. No aceptes los decretos de muerte, de destrucción, de ruina, de enfermedad. No aceptes los decretos sobre tu casa, sobre tu familia. Hoy ves la circunstancia de tu casa y el diablo te puede hablar a tu mente. Tu esposo no va a cambiar. Tu familia va a ser igual, la misma del año pasado y peor. O tal vez te diga peor va a ser el 2016. Pero ¿qué se está diciendo en el cielo de mi familia?
¿Qué se está diciendo de mi esposo? ¿Qué se está diciendo de mi esposa? ¿Qué se está diciendo de mi familia? ¿Qué se está diciendo de mi economía? Por eso el Padre me está diciendo: alíñate conmigo, únete conmigo. Y entonces se hará una realidad el decreto del cielo sobre ti. Yo te decía, ¿verdad?, que yo me imaginaba en mi mente. Yo me imaginaba, ¿verdad?, cómo el diablo me mostraba el decreto allá, ¿verdad? Y tal vez yo iba a avanzar a tomar aquello que Dios me dio. Y el enemigo me estaba mostrando su decreto allá. No vas a poder. Esa enfermedad no se te va a quitar, ¿cierto? Tu familia no va a cambiar. Tu ministerio va a ser lo mismo, ¿cierto? Tu economía va a estar igual. Pero yo me imaginaba con este decreto en mi mano, con este decreto, ¿verdad?, enfrentando al enemigo con la espada de doble filo. Voy a romper tu decreto con esta espada. Voy a romper tu decreto con la espada de la palabra de Dios. Es el tiempo de levantarnos, iglesia, bajo la convicción de lo que somos en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué dijo Josué y Caleb? Nosotros poseeremos esa tierra, porque Dios dijo que era nuestra. En este momento, ¿verdad?, veo tantas circunstancias desfavorables, ¿cierto? En cualquier cosa que Dios me ha dicho, ha decretado sobre mí: tú vas a hacer esto, esto, esto. Voy a hacer en tu familia esto y esto. En tu ministerio esto y esto. En tu llamamiento esto. Y veo las condiciones como la vio Josué y Caleb. Puedo estar viendo las condiciones contrarias al decreto de Dios, pero eso no quiere decir que Él no va a cumplir con su palabra. Pero ¿sabe quién hace la diferencia? No Dios, sino aquellos que le creen a Él, aquellos que tienen fe en Él, son los que hacen la diferencia. El movimiento lo tienes que hacer tú, mi hermano, lo tengo que hacer yo, el movimiento, porque ya Dios hizo su movimiento hace mucho tiempo. Ya Él hizo su movimiento cuando mandó a Jesús aquí, y en esa poderosa cruz obtuvo la victoria. Tú y yo somos los que nos tenemos que mover creyendo en Él. Tú y yo somos los que tenemos que unirnos a Él, los que tenemos que alinearnos con Él, iglesia. ¿Sabes qué me está diciendo Dios? Ya yo estoy listo. Ya yo estoy listo aquí. Solamente estaba esperando que tú te levantaras. Ya yo estoy dispuesto aquí para hacer conforme a mi palabra. Es el enemigo el que tiene que retroceder. Es Él. El Señor decía, ¿verdad? Es el año de la retribución, de la restitución. ¿Cuántas veces el año pasado dejé de pactar? ¿Cuántas veces el año pasado dejé de ofrendar? Iglesia, porque tal vez no creía. No creía. Cuando depositaba mi ofrenda aquí, ¿verdad? Cuando colocaban la canasta aquí, ¿cuál era el pensamiento que el enemigo te ponía en la mente? ¿Cuántas veces dijiste, pero es que tengo unas pocas monedas, pero es que tengo un billete de 1000, pero es que tengo 500 pesos, pero es que tengo 200 pesos? Pero el Señor no te estaba preguntando cuánto tú tenías. Él quería que tú te pararas en fe y sembraras la semilla, porque hay un decreto que todo el que siembra en el reino de los cielos, Él hace descender su lluvia sobre nuestras vidas, iglesia. Él no nos está preguntando, Él solo quiere que tú y yo obedezcamos a su palabra. Yo te creeré, aunque no vea nada. Yo te creeré, yo te creeré, yo te
iglesia, es tan poderoso cuando nosotros caminamos y nos movemos conforme a la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad?, recuerdan cuando esas grandes murallas de Jericó, dicen, ¿verdad?, algunos historiadores, porque yo no vivía en ese tiempo ni las conocí, que esas murallas eran bien altos y su grosor era tan grande, ¿verdad?, que dice que 2 carros podían movilizarse por encima de esas murallas. Así que usted se puede imaginar el grosor de esas murallas. Eran unas murallas construidas para que nadie las pudiera destruir, iglesia. Humanamente, físicamente, ninguno las pudiese destruir. Pero como nosotros tenemos un Dios grande, iglesia, dice la palabra que Dios le dijo al pueblo: ustedes van a dar 7 vueltas. Oigan, Dios les dio la palabra. Y la palabra de Dios es autoridad. Y les dijo el Señor: van a dar 7 vueltas. ¿Cierto? Eran 7 días, ¿cierto? ¿Y el pueblo qué dijo? Empezó a ver la muralla. Está como difícil la cosa. Dios, ¿cómo que está? ¿Cómo que? ¿En qué estaría pensando Dios cuando nos dijo esto? Y vieron, iglesia, el grosor de esas murallas. Porque a nosotros nos encanta ver todos los detalles, ¿cierto? Nos encanta ver la cartera que apenas tiene 1000 pesitos. Nos encanta ver nuestra capacidad. Nos encanta ver los límites que tenemos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Imagínense ustedes al pueblo viendo eso. Dice la pastora Chely: me devuelvo enseguida. No, y lo peor no. El Señor les dice: van a dar 7. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver una cosa? Porque no solamente tenemos que tener fe, iglesia, sino obediencia a la palabra que sale de la boca de Dios. Y ellos pudieron haber dicho: no, mejor quedémonos aquí. Tú puedes decir y yo puedo decir ante las dificultades y los retos que Dios nos pone y los desafíos que el Señor nos pone, puedo decir: yo no soy capaz. ¿Te das cuenta por qué decíamos ahora rato que para poder avanzar y conquistar tengo que dar un paso? Ellos pudieron haber dicho: no, es que aquí no hay salida. ¿Cuántas veces hemos pensado así? No, es que me quedo contemplando la situación y la circunstancia. ¿Cómo que? Pero iglesia, a veces a pesar del temor, a pesar de lo que estoy viendo, a pesar de lo que el diablo me diga, yo tengo que dar un paso de obediencia. Yo tengo que creer a la palabra de Dios. Porque ¿qué pasó? A la 7ª vuelta, ¿qué pasó con las murallas? ¿Qué pasó con las murallas? ¿Qué pasó con las murallas? A la 7ª vuelta, iglesia, las murallas cayeron. Porque no eran ellos, era el poder sobrenatural de Dios, activado por un pueblo que creía, por un pueblo que no veía a los gigantes, que no veía
puestos en aquel que es sobrenatural. Era imposible para los hombres, pero dice la palabra, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para la tierra se puede en el cielo. Lo que no se puede hacer aquí, Dios lo puede hacer desde allá arriba. Y a veces piensas que eres tú el que lo va a hacer. Por eso es que la palabra dice, no es en tu fuerza. No eres tú. Yo lo dije. Dirá el Señor, porque eso no dice la palabra, sino parafraseando, dirá el Señor acá, yo veré cómo lo hago. No me interesa cómo Él lo va a hacer. Al pueblo no le interesaba si el Señor iba a mandar una piedra del cielo que derribaran eso. No les interesaba eso. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que diéramos la vuelta, nosotros vamos a dar la vuelta. Si Él dijo que camináramos, nosotros caminaremos. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Aleluya. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Confiéselo. Él nos equipó, iglesia. Él nos dio todo lo que nosotros necesitamos para vencer. Y dice su palabra, y la puedes buscar allí en Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 23. Y te voy a decir, esta palabra es algo profético sobre nosotros, porque es lo que Dios está trayendo a nuestros sentidos espirituales. Dios está abriendo tus sentidos en esta mañana. Dios está despertando tu espíritu. Iglesia, cuando sabemos quiénes somos nosotros, cuál es la naturaleza que está dentro de nosotros, podemos posicionarnos donde Dios nos ha puesto. Podemos posicionarnos en el lugar donde Él quiere que estemos. No por cola, sino por cabeza. Los que están a la cabeza son los vencedores. Los que están a la cabeza son los que tienen la victoria. Así que, iglesia, vamos a leer en esta mañana en Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiero que lo leas tú bien en alto, iglesia. Dilo, alumbrando. Otra vez, iglesia, nuevamente allí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Otra vez, iglesia, vamos a leer ese versículo. Y cuál la supergrandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia, a ti y a mi iglesia. Amén. Iglesia, qué herencia tan poderosa la que tenemos dentro de nosotros. El mismo poder que operó en Cristo, y miren lo que hizo, resucitándole de los muertos, iglesia, y sentándolo en lugares celestiales. Es el mismo poder que está en ti y en mí. Es el mismo poder que opera en nosotros. Por eso Él en esta mañana, iglesia, está alumbrando los ojos de tu entendimiento. Está alumbrando nuestros sentidos como iglesia.
y tú y yo los vamos a poseer. Pero Él nos está diciendo: quiero que sepas qué es lo que hay dentro de ti. El poder del Santo Espíritu está sobre nosotros, iglesia, para levantar la bandera del reino en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro vecindario, iglesia. Él nos está diciendo: yo estoy alumbrando los ojos de tu entendimiento para que tú veas la esperanza a la cual has sido llamada, iglesia. Yo estoy abriendo los ojos de tu entendimiento para que tú entiendas el llamado que yo he hecho a ti. Yo estoy alumbrando los ojos de tu entendimiento. Estoy despertando tu espíritu para que tú entiendas lo que hay en ti. Este es el año, el 2016, donde Dios pondrá a su pueblo por cabeza, donde Dios te pondrá joven por cabeza, donde Dios te pondrá mujer por cabeza, donde Dios te pondrá hombre por cabeza. Este es el tiempo donde Dios nos pondrá por cabeza, porque tú y yo caminaremos con Él, le creeremos a Él. El diablo te hablará de tu pasado, te hablará de tu condición espiritual del año pasado. El diablo te hablará de tus derrotas del pasado. Pero Dios te está diciendo: pisa la nueva tierra. Pisa la nueva tierra con un nuevo pensamiento. Pisa la nueva tierra con un nuevo pensamiento. El pensamiento mío puesto en ti. Iglesia, Él peleará por nosotros, porque tú y yo, Dios está alumbrando nuestros sentidos para entenderle, para posicionarnos en el lugar donde Dios quiere que nos posicionemos. Tiempo de un despertar espiritual para su pueblo, de un despertar espiritual para su iglesia. Es el diablo el derrotado, no nosotros. Es el diablo el vencido y no nosotros. Es el diablo el que tiene que arrinconarse y no el pueblo de Dios. Porque Él lo dijo allí. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Por qué te digo no importa la condición? Tal vez yo puedo decir, o tú puedas decir, o cualquiera de los que está aquí sentado pueda decir: mi vida el año pasado fue, ¿verdad? Tomé tantas decisiones, peleé muchas veces a mi manera, hice las cosas a mi manera, lejos del pensamiento de Dios, lejos de la obediencia a Dios. Pero hay algo, ¿verdad?, que es una de las porciones, una de las tantas de la palabra que muestra tanto el corazón del Padre. Y es que el hijo pródigo, cuando regresa a casa, y dice que de repente él entra en razón: ¿y por qué yo estoy viviendo en esta condición? ¿Por qué yo estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué hay escasez de alimento? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Por qué yo puedo vivir en ruinas si en la casa de mi padre hay abundancia de riqueza? ¿Por qué yo tengo que vivir con tanta necesidad? Y no solamente te estoy hablando de una necesidad económica, sino una necesidad en diversas áreas de nuestra vida. Si mi padre tiene abundancia de pan. Y de repente este hijo, ¿verdad?, inicia un nuevo comienzo para él. Pero ese nuevo comienzo empezó cuando él decidió volver a la casa de su padre. Y cuando nos alineamos con la palabra, volvemos a la casa de nuestro Padre. Porque la Biblia alumbrará nuestros pies y dirigirá nuestros pasos a la casa de nuestro Padre. Y cuando este hombre llegó, el hijo pródigo llegó, después de haber tomado decisiones equivocadas, después de haber malgastado todo,
después de haber hecho tantas cosas con su vida, lejos de Dios, que lo único que trajo para él fue pesares, aflicciones. Pero cuando vuelve y el Padre estaba allí esperándolo, con decretos nuevos para él, con decretos nuevos para su vida. ¿Y sabe qué? ¿Verdad? El Padre le dijo: quítate ese vestido, porque ese no es el vestido que yo te di a ti. Quítate ese calzado. Y el Padre tenía un vestido nuevo para él. El vestido que lo identificaba, ¿verdad? Como del linaje real, como rey y sacerdote, como linaje escogido. Esta es tu vestidura y es la que yo quiero que tú portes. Y no solamente le dio un vestido de lino finísimo, sino que también le dio un anillo. Había un nuevo comienzo para este hombre. Y él tomó lo que el Padre le ofreció. El 2016, nuestro Padre nos ha esperado con vestiduras nuevas, con un anillo para colocarlo en nuestro dedo, porque este será un año donde Dios nos ha posicionado por cabeza. Y el vestido es importante, iglesia, porque el vestido nos identifica como del linaje real. No pertenecemos al gobierno del mundo. Pertenecemos a un gobierno diferente, el gobierno que hace la diferencia, el gobierno que tiene el poder para romper con el pecado y la destrucción, el gobierno que tiene el poder para romper con la obra del enemigo. Porque Dios quiere que nos vistamos con ese vestido, porque somos tú y yo los que van a producir un movimiento de cambio y de rompimiento, iglesia. Porque Él sometió todas las cosas bajo sus pies y puso por cabeza a su iglesia, a su pueblo. Le pertenecemos a Él. Así que en este nuevo año, iglesia, nos esperan grandes retos y desafíos. Nos esperan grandes bendiciones, iglesia. No solamente para ti, sino también para tu familia. No solamente para tu familia, sino para nuestro territorio. No solamente para nuestro territorio, iglesia, sino para este departamento, iglesia. Y no solamente para este departamento, sino también para esta nación. Y no solamente para esta nación, sino también para todas las naciones de la tierra, iglesia. Porque tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que somos, ¿sabes? Los que creen en la herencia son los que se vuelven hombres y mujeres extraordinarios. Son los que salen de lo común. Aquellos que creen en la herencia del Padre son aquellos que son inusuales. Son aquellos que no hacen las cosas que todo el mundo hace. Son aquellos que marcan la diferencia. Moisés demostró a través de su vida, fue manifestado el poder de Dios. Las cosas sobrenaturales sucederán
pero en aquellos que le creen. Las cosas extraordinarias sucederán en tu familia, en ti, mamá, en ti, papá, cuando creas en esas cosas extraordinarias del cielo. Las cosas sobrenaturales sucederán en tu familia cuando crees en ese Dios sobrenatural que habla la palabra. Aquellos que creen siempre darán un paso al frente y dirán: Señor, yo estoy listo para obedecer. Amén. Así que allí donde estás, iglesia, yo te invito en esta mañana a que tú tomes la palabra. Toma la palabra allí donde estás y yo te invito a que te levantes en este momento.